Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro espacio. Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos juntos en algo que creo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que toca el corazón de muchos, algo que resuena en historias de amor, en amistades inquebrantables, e incluso en esas conexiones que sentimos con el arte o con nuestros sueños. Vamos a desentrañar el significado profundo de una frase que, si bien puede parecer sencilla, encierra un universo de emociones y promesas. Nuestro lazo es eterno, nadie nos separará. ¿Suena poético? Lo es. Pero también es una declaración de fuerza, de compromiso y de una creencia profunda en la permanencia de ciertas uniones. Antes de empezar con esta travesía, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido que les haga reflexionar, sentir y, sobre todo, conectar. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Nuestro lazo es eterno, nadie nos separará. Piénsenlo por un momento. ¿Qué evoca en ustedes esta frase? Para mí evoca imágenes de manuscritos antiguos donde se sellaban pactos de sangre, de juramentos dichos bajo la luz de la luna, de esas promesas que se susurran al oído sabiendo que su eco perdurará. Pero no solo se trata de épocas pasadas o de historias de fantasía. Esta frase se manifiesta en nuestra vida cotidiana de maneras sorprendentes. La vemos en las miradas cómplices entre dos personas que se han amado por décadas, en la lealtad de un perro que espera a su dueño incansablemente, en esa sensación de que, sin importar la distancia, hay personas que siempre estarán ahí, en nuestro corazón. Creo que es importante entender qué hace que un lazo se sienta eterno. No se trata de magia, aunque a veces lo parezca. Se trata de la profundidad de la conexión, de los cimientos sobre los que se construye. Cuando hablamos de un lazo eterno, hablamos de algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, creo que la base fundamental es la reciprocidad. Un lazo eterno no es una calle de un solo sentido. Implica un dar y recibir constante, una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Es saber que aunque haya desacuerdos o momentos difíciles, la otra persona seguirá ahí, dispuesta a escuchar, a apoyar y a perdonar. Pensemos en las relaciones más sólidas que conocemos. ¿Qué las caracteriza? Generalmente son aquellas que han sido puestas a prueba. Un lazo que se fortalece ante la adversidad es un lazo que ha demostrado su valía. La frase "nadie nos separará" no niega la existencia de obstáculos. Más bien, afirma la fortaleza de la unión para superarlos. Es un grito de guerra contra las fuerzas externas que intentan erosionar la conexión. Y esas fuerzas pueden ser muchas: la distancia física, los malentendidos, los cambios en la vida, las diferentes etapas por las que pasamos. Pero cuando el lazo es verdaderamente eterno, estas dificultades se convierten en oportunidades para reafirmar el compromiso, para demostrar que la voluntad de permanecer unidos es más fuerte que cualquier impedimento. Me gusta pensar en la etimología de la palabra eterno. Viene del latín aeternus, que significa sin fin, sin principio. Es una idea de continuidad, de algo que existe más allá de nuestra propia existencia. Aplicado a las relaciones humanas, esto nos lleva a considerar la trascendencia. ¿Qué significa que un lazo trascienda? Significa que su influencia perdura, que deja una marca imborrable. Piensen en las enseñanzas de nuestros abuelos, en las canciones que nos dedicaron nuestros padres, en las risas compartidas con amigos de la infancia. Esas experiencias, esas personas, forman parte de nosotros, incluso si ya no están físicamente presentes. El lazo sigue vivo en nuestra memoria, en nuestros valores, en la forma en que vemos el mundo. Ahora, ¿cómo se construye un lazo así de fuerte? No es un proceso fácil, pero sí es profundamente gratificante. Requiere intencionalidad. No podemos simplemente esperar que la eternidad suceda. Tenemos que cultivarla. Y eso empieza con la confianza. La confianza es el pegamento invisible que une a las personas. Sin ella cualquier relación se vuelve frágil, susceptible de romperse ante la menor presión. Construir confianza implica ser honesto, ser transparente y, sobre todo, ser fiable. Significa cumplir nuestras promesas, incluso las pequeñas. Significa estar ahí cuando decimos que estaremos. Otra pieza clave es la comunicación.
Y no me refiero solo a hablar mucho, sino a hablar bien. A expresar nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras alegrías, de una manera clara y respetuosa. Y más importante aún, a escuchar. A escuchar de verdad con empatía, intentando comprender la perspectiva del otro, aunque no la compartamos del todo. La comunicación abierta y honesta previene malentendidos y fortalece la intimidad. Cuando podemos compartir nuestros pensamientos y sentimientos más profundos con alguien, creamos un nivel de conexión que es difícil de romper. Además de la confianza y la comunicación, está el respeto. El respeto por las diferencias, por las individualidades. Un lazo eterno no significa perder la propia identidad. Al contrario, se nutre de las individualidades que se complementan y se enriquecen mutuamente. Es valorar al otro por quien es, con sus virtudes y sus defectos, sin intentar cambiarlo. Es reconocer su valor intrínseco y tratarlo con la dignidad que merece. Y hablemos de la empatía, esa maravillosa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Cuando somos capaces de sentir lo que siente la otra persona, de comprender su dolor, su alegría, sus frustraciones, el lazo se fortalece enormemente. La empatía nos permite conectar a un nivel emocional profundo, creando un espacio seguro donde podemos ser vulnerables sin temor a ser juzgados. La frase "nadie nos separará" también implica un desafío a las convenciones, a las expectativas sociales. A veces el mundo nos dice que las cosas son temporales, que las relaciones cambian, que la vida sigue y que es natural distanciarse. Pero hay un anhelo profundo en el ser humano por la permanencia, por esas anclas que nos dan seguridad en un mundo en constante movimiento. Y cuando encontramos esas anclas, cuando encontramos a esas personas que sentimos que son para siempre, es algo que debemos atesorar. Pensemos en los diferentes tipos de lazos eternos. El más obvio quizás es el amor romántico. La promesa de "hasta que la muerte nos separe" es una manifestación directa de este concepto. Pero no se limita solo a eso. Las amistades verdaderas, esas que se forjan en la infancia y perduran toda la vida, también son lazos eternos. Son esos amigos con los que puedes reencontrarte después de años de no verse y sentir que el tiempo no ha pasado, que la conexión sigue intacta. También podemos hablar de los lazos familiares. Aunque a veces las dinámicas familiares sean complejas, hay un hilo conductor, un lazo de sangre o de elección, que a menudo se siente inquebrantable. El amor de una madre a su hijo, el apoyo entre hermanos, son ejemplos de lazos que, a pesar de las diferencias y las distancias, se perciben como eternos. ¿Y qué me dicen de las conexiones que creamos con nuestras pasiones? Ese amor por la música que nos acompaña desde jóvenes, esa dedicación a un arte, a un deporte, a un proyecto. Esas son también formas de lazos eternos que nos definen y nos dan un sentido de propósito. Cuando algo nos mueve tan profundamente, se convierte en una parte intrínseca de nosotros, algo que nadie nos puede quitar. La frase "nuestro lazo es eterno, nadie nos separará", es en esencia, una afirmación de la fortaleza de lo que es auténtico y profundo. No es una negación de la impermanencia de la vida, sino una celebración de esas conexiones que desafían esa impermanencia. Es una creencia en que hay amores, amistades, lealtades, que tienen el poder de trascender el tiempo y el espacio. Para que un lazo sea percibido como eterno, también juega un papel importante la voluntad de invertir en él. Las relaciones, como las plantas, necesitan ser cuidadas. Necesitan ser regadas con atención, nutridas con tiempo de calidad, y protegidas de las plagas que pueden amenazarlas. Un lazo que se descuida, por muy fuerte que haya sido su origen, corre el riesgo de debilitarse con el tiempo. La frase también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias acerca de la permanencia. ¿Creemos realmente en la posibilidad de lazos eternos en nuestra vida? A veces las decepciones o las experiencias negativas pueden llevarnos a ser más escépticos. Pero creo que es importante mantener esa chispa de esperanza, esa apertura a la posibilidad de que existan conexiones que estén hechas para durar. Y cuando encontramos esas conexiones, debemos honrarlas. Debemos expresarlas, demostrarlas y celebrarlas. A veces nos volvemos complacientes, dando por sentado que la otra persona sabe cuánto la queremos o la valoramos. Pero un "te quiero" sincero, un gesto de aprecio, un momento de gratitud, pueden reavivar la llama y reforzar la sensación de que ese lazo es realmente eterno. En resumen, cuando escuchamos "nuestro lazo es eterno, nadie nos separará", estamos hablando de conexiones construidas sobre cimientos sólidos de confianza, comunicación, respeto y empatía.
Son lazos que se fortalecen con el tiempo y la adversidad, lazos que trascienden la distancia y las circunstancias. Son esas uniones que forman parte de nuestra identidad y que nos dan un sentido de pertenencia y de seguridad en el viaje de la vida. Es una declaración de fe en la perdurabilidad de lo que es auténtico y profundo. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya inspirado a reflexionar sobre los lazos éter. Nos en sus propias vidas. ¿Qué significan para ustedes estas palabras? ¿Tienen ustedes algún lazo que sientan que es verdaderamente eterno? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Dejen fluir sus emociones, compartan sus historias, porque este espacio es para todos nosotros. Si les ha gustado este vídeo y sienten que ha aportado algo valioso a su día, no olviden regalarnos un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seres queridos, con aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.